Hola profesor, mi nombre es Sebastián Méndez Humano, perteneciente al grupo ITA 57 y esta es la presentación de mi tarea número 14 que es de acondicionadores de señal y aquí tenemos ya la tarea en la libreta y bueno, voy a proceder a hacer la lectura y el primero que tenemos es el amplificador inversor y dice: en esta configuración la salida se alimenta de regreso a la entrada negativa o inversa por medio de un resistor R2. La señal de entrada se aplica a este pin invertido por medio de un resistor R1. Su fórmula sería voltaje de salida es igual al menos voltaje de entrada por la resistencia 2 sobre la resistencia 1. De ahí tenemos lo que sería el amplificador no inversor. Y dice: esta configuración es muy similar al amplificador operacional inversor. Para el no inversor, la tensión de entrada se aplica directamente al pin no inversor y el extremo del circuito de respuesta se conecta a tierra. Tenemos la fórmula de voltaje de salida es igual a voltaje de entrada por resistencia 1 sobre resistencia 2 más 1. Ahora a lo que es el multiplicador sumador. En este pues hay dos, igual es el no inversor y el inversor, esas son las configuraciones. Y para el no inversor dice: para agregar dos tensiones solo se pueden agregar dos resistencias en el pin positivo al circuito del amplificador operacional no inversor. Y su fórmula está dada por voltaje de salida es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Ahora en el amplificador sumador inversor tenemos que al agregar resistores en paralelo al pin de entrada inversor del circuito amplificador operacional, todas las tensiones se suman. Y su fórmula está dada por voltaje de salida es igual a menos voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y así consecutivamente los voltajes que queramos sumar. De ahí tenemos lo que es el amplificador diferencial y dice: se modifica el circuito del amplificador operacional inversor al aplicar una tensión mediante un divisor de tensión en el no inversor. El resultado es un amplificador diferencial y ya su fórmula de salida, de tensión de salida, está dada por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 y eso por el voltaje 2 menos el voltaje 1. Tenemos ahora lo que es el amplificador comparador y dice: como su nombre lo indica, el amplificador comparador se configura y utiliza para determinar entre dos señales de entrada cuál es mayor. Y bueno, una señal se pone en el pin no inversor y en la otra señal de tensión se pone en el pin inversor y de ahí el amplificador operacional va a comparar cuál es mayor y a la salida del amplificador vamos a tener la tensión que es mayor. Ahora, amplificador integrador. Dice: si un circuito necesita una onda triangular pero tenemos una onda cuadrada, lo que se puede hacer es integrar la onda de señal cuadrada con un amplificador operacional, un capacitor en ruta de respuesta inversora y un resistor en el pin inversor de entrada. Y su fórmula está dada por voltaje de salida es igual a menos 1 sobre la resistencia por el capacitor, de ahí la integral de voltaje de entrada. Y ahora el amplificador diferenciador. Dice: el diferenciador funciona de manera similar al integrador al intercambiar el capacitor y el resistor. Y su voltaje de salida está dado por menos la resistencia por el capacitor y eso por la diferencial del voltaje de salida sobre la diferencial de T. Y por último tenemos lo que es el amplificador convertidor de tensión a corriente y como su nombre lo indica, este amplificador convierte una señal de entrada de tensión en una señal de salida de corriente. Y su fórmula está dada por I2 es igual a I1 y esto es igual a voltaje 1 sobre la resistencia 1. Y eso sería todo por parte de la tarea número 14 de amplificadores de señal. De acondicionadores de señal, perdón. Gracias por su atención.